Bueno, ¿se acuerdan que el otro día habíamos visto que cuando teníamos un sistema de cualquier tipo, caracterizado por una función de transferencia y estaba en equilibrio, podíamos dar una entrada o estímulo externo y el sistema respondía con una salida, ¿no? Salida o respuesta. Si bien a nosotros nos van a dar la X temporal, ¿no? La entrada en el tiempo, y también nos van a pedir que nosotros digamos cuál es la salida en el tiempo, nosotros teníamos que trabajar en Laplace porque la relación fundamental que había con la transferencia era la variable S, ¿sí? La salida era igual a transferencia por entrada en el dominio de Laplace. ¿Bien? Y después, si uno quería tener la I de t, ¿qué tenía que hacer con la I de S? El último paso. Antitransformarla, exactamente. ¿Sí? Bueno, esto habíamos hecho al final de la clase pasada. Y también habíamos hablado de cuándo un sistema era estable, ¿no? Si bien yo les había recalcado un poco la definición que decía esto, que ante cualquier entrada acotada tenía que dar una respuesta también acotada, habíamos visto una condición necesaria y suficiente que era mucho más rápido de visualizar, ¿no? Tenía que ver con los polos, ¿dónde tenían que estar todos los polos? En el eje negativo no tenían que pasar del 0 al positivo. En el eje real, claro, en el semiplano en realidad, en el semiplano real negativo, ¿sí? Porque podía haber complejos conjugados, pero mientras estén en esta parte izquierda no había problema. Si había al menos uno en la parte derecha era inestable, y había que tener cuidado con los que estaban sobre el eje imaginario, porque a veces podían ser de un sistema estable o no, podían dar salida acotada o no. Por eso los que estaban acá, ¿cómo los llamábamos? Marginalmente estable. Perfecto. Entonces ahora vamos a resolver algunos ejercicios de la guía. Por ejemplo, este que es de un problema aplicado, ¿sí? Si bien acá vamos a tener que trabajar con un poquito de física para lograr el modelo matemático, en los exámenes se les va a dar, les voy a mostrar, a ver si lo tengo por acá, como este. Este es uno que se tomó en examen, pero fíjense que por más que esté el dibujito y todo, la ecuación ya vino escrita. ¿La ven acá? Está la ecuación. Este también es de un examen, pero fíjense que en este caso es una ecuación, bueno, dice diferencial, pero es íntegro diferencial, ¿eh? También vino escrita, ¿sí? O sea que ustedes, si bien yo ahora el del péndulo, que el del péndulo no está la ecuación y la tenemos que encontrar nosotros, en un examen se les va a dar ya escrita la ecuación, ¿sí? Se les va a dar el contexto para que uno, bueno, pueda darle una interpretación, pero no se preocupen que el modelo matemático ya va a venir escrito. ¿De acuerdo? Bueno, empezamos con este. ¿De qué se trata este ejercicio? Tenemos un péndulo que en el instante t igual 0 está acá, está en reposo, ¿no? Está en la primera posición, o sea, vertical. Acá voy a ir señalando yo, ¿sí? En el primer momento está aquí, la pelotita, ¿está bien? Y se le da una fuerza, que llegan a ver ahí cuál es el impulso, delta de t. Con eso el péndulo va a empezar a moverse, ¿no? Va a empezar a moverse en un movimiento circular, ¿no? Entonces aquí está representado un instante un poco más genérico, porque justamente el instante inicial es muy particular. La fuerza peso, ahí en ese caso, no tiene descomposición. Por eso vamos a trabajar en esta segunda posición un poco más genérica. Ven que está dibujada la fuerza peso, ¿no? ¿Por qué me interesa la fuerza peso? Porque nosotros para poder plantear el modelo matemático, acá está en verde, ¿no? La fuerza peso, que es masa por gravedad, ¿qué necesitamos tener en cuenta? El principio de masa o segunda ley de Newton, que decía la suma de todas las fuerzas que actúan en un cuerpo, que es igual a la masa por la aceleración. Bueno, esto así. Ahora las funciones estas pueden ir variando con el tiempo, ¿no? Así que nosotros ahora... Bueno, acá ahora voy a ir a una hoja que tengo más espacio para escribir, pero acá estaban aclarados que L estamos llamando a la longitud del hilo del péndulo, M es la masa, F es la fuerza externa, que en este caso es un impulso, y tita, ¿ven? Tita es la letra con la que denotamos el ángulo,
¿sí? Que justamente ese ángulo varía con el tiempo, no es un ángulo fijo. En cada instante va variando, se va agrandando, achicando. Entonces lo que a nosotros nos piden es que calculemos esa función, tita de t. ¿Sí? Primero la ecuación diferencial nos piden en la parte A y en la segunda directamente la expresión de tita de t. Bueno, entonces acá, que tengo más espacio para trabajar y esto es un poquito más grande, vamos a ver. En esta posición, vamos a trabajar en esta que es más general que la primera. Cuando el péndulo está aquí, nosotros sabemos que la dirección del movimiento es circular, ¿no? O sea, vamos a estar trabajando en esta circunferencia. Con lo cual, del peso vamos a tener que descomponer una parte que va a ser perpendicular al movimiento, esta, y la otra va a ser tangencial al movimiento. ¿Están de acuerdo que la fuerza peso se puede descomponer en estas dos que podemos llamar, por ejemplo, PI y PX? ¿Dónde está el ángulo tita en este dibujo más chiquitito de la fuerza peso? Sería este, ¿no? Porque está entre paralelas a donde estaba acá marcado en el dibujo original. Con lo cual, ¿cuál es de estas fuerzas la que más me va a interesar a mí? ¿Qué pasa con la PI? La que yo llamé PI. ¿Hay movimiento en esta dirección? No, en esta dirección no hay, con lo cual la PI va a estar compensada. Acá estoy dibujando, digamos, una en realidad del mismo tamaño, tenía que ser, creo que me salió más grande. Esta es la tensión que compensa a la PI. Ahí no hay movimiento, ahí están equilibradas. En cambio, la PX, vamos a señalarla con otro color, esta, ¿sí? ¿Con quién va a trabajarse? En la misma dirección, digamos. En la misma dirección, voy a tomar otro color acá mejor, un violeta. ¿Quién va a estar de este lado? Claro, acá uno dice, no, pero delta de t, claro, en un primer momento delta de t era así, pero acuérdense que esto es lo que va a quedar de delta de t cuando yo ya estoy en esta posición, ¿no? Entonces acá podríamos poner la fuerza externa, o en este caso, delta de t. Esperen que lo escribo en negro, así se ve mejor. Delta de t. Así que nosotros vamos a trabajar en este eje que es tangencial al movimiento. Vamos a llamarlo X. Bueno, vamos a plantear esa segunda ley de Newton que dijimos. ¿Cuáles son todas las fuerzas que hay en este eje X? Delta de t es positiva, porque esto es el eje X más X, ¿no? Es el eje X positivo. Entonces yo voy a ir escribiendo delta de t. ¿Y qué otra fuerza tengo en esta misma dirección? PX, que viene con signo negativo. Menos PX, ahora vemos lo que es PX después. ¿A qué es igual? A la masa. La masa sí es un escalar, es una constante, pero multiplicada por la aceleración, que la aceleración nadie dijo que sea constante. Esta también es una función que puede depender del tiempo. Lo mismo que PX, yo acá no le puse dt porque ahora la vamos a reemplazar en el próximo paso. ¿Qué sería? Esto es delta dt. ¿Qué sería PX aquí? A ver cómo lo sacamos en este triángulo. Es el cateto opuesto. PX es esta misma longitud. Miren, acá se la señalo. Es esta misma. En este triángulo rectángulo que les voy a pintar de amarillo, ¿qué tenemos? ¿A qué es igual? Seno de tita. O sea, sería PX sobre PX P. T. Sí. O sea que PX es igual a P, que P a su vez es mg, por el seno de t. La tita va de t. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a poner todo esto acá. mg seno de tita de t. Porque el ángulo este va variando con el tiempo. Y todo esto igual, bueno, que lo pongo acá abajo, a masa por aceleración. Ahora, esto todavía no es ninguna ecuación diferencial. Yo acá en realidad, ¿qué funciones incógnita tengo? Tengo tita de t, que está acá dentro de un seno encima,
Delta sí es conocida, es una función, ¿ya? Y la aceleración no tenemos idea tampoco. O sea, yo acá tendría dos incógnitas, dos funciones incógnitas. Sin embargo, una de ellas se va a poder escribir en términos de la otra. ¿Por qué? Porque la aceleración es la derivada segunda ¿de qué? Claro, la velocidad es la derivada primera de la posición y la aceleración es la derivada primera de la velocidad, o sea que es la derivada segunda, ¿sí? O sea, es la x segunda de t, ¿sí? Pero acá estamos en la misma, por más que yo a la a de t la llame x segunda, x no es lo mismo que tita. Entonces tenemos que ver qué relación hay entre la x y la tita. La x es la distancia que uno va a recorrer. Entonces pensemos, lo hago acá más chiquitito. Llamemos r al radio, después vemos quién es el radio en nuestro caso. Y voy a poner tita, ¿sí? A ver, cuando x es 2πr, el ángulo es el completo, son los 360 grados, o sea, es un ángulo de 2π. Si en cambio yo tuviera solo la mitad de la longitud, ¿no? ¿Qué pasaría? Si yo tuviera una longitud de pi por r, ¿el ángulo de cuánto es? De pi. O sea, ¿qué estamos viendo? Que x, ¿a qué es igual siempre? A lo que valga tita multiplicado por ¿quién? El radio. X es tita por radio, ¿sí? Pero en nuestro caso, el radio, miren, acá está, lo voy a poner, lo voy a marcar acá en amarillo. ¿Quién es el radio? Esta letra ahí que aparece se llama L. L es la longitud de la soga, eso es el radio de nuestra circunferencia, ¿verdad? O sea que en nuestro caso concreto, en nuestro caso, podemos decir que x de t, que es el arco recorrido, la distancia, ¿no?, recorrida en la circunferencia, es igual a L, ¿sí? Hago la L cursiva para no confundir, multiplicado por ¿cuánto? Por tita de t. Exactamente. Por tita de t, ¿sí? X es L por tita de t. Con lo cual, X segunda, L es la longitud, es una constante, ¿no? La X prima, ¿qué sería? L por tita prima. Y la X segunda, que es lo que yo tenía acá abajo, ¿qué va a ser? L por tita segunda de t. Con lo cual, en nuestra ecuación, que acá estaba en partes, acá teníamos el primer miembro y acá el segundo, ahora, acá donde dice A de t, ¿qué voy a poder poner yo? L por tita segunda. Ah, bueno, ahí ya va tomando más forma de ecuación diferencial, ¿no? Aparece la función incógnita tita de t y aparece la tita segunda. Pero, ¿qué es lo que nos molesta, que es muy complicado? Que tita de t aparece, miren, ¿adentro de qué? ¿Qué hay acá? Un seno. Se nos va a complicar resolverla. Entonces, ¿qué es lo que hacen los físicos que siempre aproximan? Dicen, si yo estoy analizando un péndulo con oscilaciones pequeñas, seno de x se puede aproximar por x, ¿sí? Eso lo podemos ver, por ejemplo, si hacemos un gráfico, acá el gráfico de la función seno, ¿no es cierto? Y la recta identidad, en esta parte, son parecidas. Otra forma es decir que son infinitésimos equivalentes. Si yo tengo seno de x sobre x, ¿no? Cuando la x tiende a 0, ¿a qué tiende esto? Tiende a 1, justamente, ¿sí? Porque son infinitésimos equivalentes. O el desarrollo en serie de Taylor de seno de x, ¿cuál es el primer término que tiene? X, ¿no? Después viene menos x cubo sobre 3, bueno, etcétera. Pero si yo lo trunco acá, ¿ven? Se aproxima por x. Bueno, hay varias razones que nosotros podemos dar para poder decir entonces que si x es pequeño, el seno de x directamente lo vamos a aproximar por x. Con lo cual, en nuestra ecuación estaríamos teniendo delta de t, después venía menos mg por el seno de tita, pero ¿qué dijimos? Que lo aproximamos por tita, ¿sí? En vez de poner seno. Y del otro lado, ¿qué teníamos? Teníamos, acá les muestro, m por a de t, pero a de t era L por tita segunda. Bueno, entonces va a ser m por L por tita segunda de t.
Aquí tenemos la ecuación diferencial del movimiento de este sistema, de este péndulo. ¿Sí? Como es de orden 2, necesito dos datos iniciales. Tita de 0. Miremos nuevamente el gráfico. En el instante t igual 0, este ángulo tita, ¿de cuánto era? Estaba en esta posición, ¿no? Entonces, si estaba en esta posición, ¿qué ángulo forma? Lo estamos midiendo respecto de la vertical, justamente. Y si estaba ahí, ¿cuánto vale tita de 0? Claro, tita de 0 es 0. ¿Y cuánto vale? Porque yo también voy a necesitar tita prima de 0. Bueno, eso no lo saco del gráfico, sino acá más arriba, acá, de esta parte. ¿Qué dice? Que parte del reposo. ¿Sí? Esto es lo único, digamos, que ustedes en un ejercicio, ¿no?, tendrían que interpretar. ¿Qué significa que parte del reposo? Que la velocidad inicial es ¿cuánto? Acá se estaría refiriendo, en realidad, a la x', ¿no? La x' de 0, que es la velocidad inicial, es 0. Pero, acuérdense que, ¿qué diferencia había entre la x y la tita? Una constante de por medio, era el radio. Con lo cual, la tita prima de 0 también es 0. ¿Sí? Entonces, ahora sí, con estos dos datos adicionales, ya vamos a poder identificar una única función. ¿Y cómo la vamos a resolver? Bueno, en esta materia, ¿qué método aprendimos para resolver ecuaciones diferenciales? Claro, vamos a hacer Laplace. Bueno, entonces empecemos acá, apliquemos Laplace. Transformada de Laplace. La transformada de delta, ¿cuánto valía? Menos. M y G son constantes. M, G. Y la transformada de tita de t, bueno, tita de S. Del otro lado, ¿qué tengo? M por L. ¿Y cómo se hacía la transformada de una derivada segunda? Tenía que ser S cuadrado por tita de S. Sí. Menos S por tita evaluada en 0. Claro, que mira, vale 0, así que ni lo escribo. Y, bueno, y menos tita prima de esto. 0 que es 0. Ya está. ¿Y ahora qué tengo que despejar de acá? Tita de S. Claro. ¿Sí? Entonces, tita de S, lo podemos dejar de este lado. Y sacar factor común. Este término va a venir con un signo más, ¿no? Y entre estos dos vamos a sacar ML S cuadrado. Y el otro que viene sumando, ¿qué sería? MG. MG. Y de este lado me quedó un 1. Entonces, tita de S, ya la voy a tener despejada. 1 sobre lo que está acá. Pero lo que está ahí, voy a hacer una cosa. ML lo voy a sacar factor común. Así acá me queda S cuadrado, ven, con coeficiente 1. Más, ¿cuánto? Ahí me salió. La G estaba, pero tengo que compensar, ¿qué cosa que saqué y no estaba? La L, ¿no? Claro, así será. Ahí tenemos esta función. Esta es la tita de S. Pero si bien la tita de S es la respuesta, yo la tengo que dar en qué dominio. Tiempo. Entonces, ¿qué me estaría faltando hacer acá? Me estaría faltando antitransformar. Bueno, 1 sobre ML es una constante. ¿Sí? Lo voy a escribir de nuevo acá para tenerlo a mano. Tita de S es 1 sobre ML, lo pongo acá, que es una constante. Y después acá teníamos por 1 sobre S cuadrado más, que nos había quedado G sobre L, ¿no? Ahí está. Tengo que hacer fracciones simples, tengo que hacer algo acá o ya lo puedo antitransformar directamente. ¿Puedo obtener la tita de t? Por linealidad saco esto, sí, esto no nos molesta. Y esta parte se parece a la transformada de un seno. Acuérdense que la de un seno era a sobre S cuadrado más a cuadrado, ¿no? Acá viene a cuadrado. Con lo cual, esto es el cuadrado de ¿cuánto? G sobre L. De la raíz de G sobre L, ¿no? O sea, yo tendría que tener acá arriba la raíz de G sobre L. Y tendría que compensar con ¿cuánto? Con raíz de L
sobre raíz de G. ¿Sí? O raíz de L sobre G, como quieran. Acá me estaría faltando eso. Sobre raíz vamos a ponerla en una sola. De L sobre G. Y ahora sí, esta parte que yo redondeé es el seno de raíz de G sobre L por T. Esta L se podría poner adentro de la raíz, ¿no? Para que quede más simplificado, para que quede más lindo simplemente. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? 1 sobre M, y si metemos la L acá adentro, que quedaría una L cuadrado, se simplifica con la otra, quiere decir que acá creo que queda así. G, acá G por L. ¿Qué les parece? ¿No? Bueno, ¿qué tipo de función es esta? ¿Es oscilatoria amortiguada? ¿Es oscilatoria pura? ¿Es amortiguada pura? ¿Qué es? Todo esto es una constante, ¿sí? Es una constante por el seno de algo por t. Así que, ¿qué tipo de gráfica tiene esto? Acá es nula, ¿sí? Porque antes del instante t igual 0, el péndulo estaba quieto. Y cuando se le dio, acá en el instante t igual 0, se le dio el impulso, el péndulo empezó a oscilar. Exactamente, esta es oscilatoria pura. ¿Tiene valor estable o no, entonces? No tiene. ¿Y quiénes eran los polos de cuando estábamos en la función en el dominio de Laplace, ¿no? Ahí podemos sacar los polos. ¿Quiénes eran los polos? ¿De qué tipo? No importa el valor, pero S cuadrado más un número. ¿Cómo son los polos? Imaginarios puros, ¿sí? Son la raíz de G sobre L por J y menos la raíz de G sobre L por J. Entonces, cuando eran imaginarios, ¿no? O sea, los polos en general llamábamos alfa más J omega. En este caso, alfa vale 0. Me queda exclusivamente omega. Por eso es oscilatoria, ¿sí? Y no tiene amortiguación, porque el alfa, que es la parte real de los polos, ¿qué es? Es el factor de amortiguamiento. Acá justamente es 0, porque las raíces son imaginarias puras. Entonces no hay amortiguamiento aquí, ¿sí? Esto es porque se consideró un modelo muy sencillo, ¿no? Muy simplificado de lo que es el péndulo. Yo no tuve en cuenta, acá nadie me objetó cuando yo puse las fuerzas, nadie me dijo que agregue una fuerza de rozamiento con el aire u otras cosas. No, hicimos un modelo ideal, ¿no? Un modelo sencillo. De hecho, un modelo es eso, es una representación simplificada de una realidad. Bueno, entonces... ¿quedó claro? Vamos a ver el siguiente, que en realidad se los muestro, no dejé página para resolver porque hay uno muy parecido. Este es un circuito RLCC serie. Entonces acá ustedes plantean, ¿no? No sé si en física ustedes vieron algo de circuitos, las leyes de Kirchhoff, ¿las vieron o no? Bueno, igual este está resuelto en el teórico. Entonces yo voy a tratar de hacer que es un paralelo, ¿sí? Que es un paralelo, también tenemos resistencia, ¿sí? Una bobina, un capacitor, pero en este caso lo que hay común entre los tres elementos son los elementos pasivos del circuito, ¿sí? Y acá tenemos un generador de corriente, que es el elemento activo. Bueno, lo que hay en común en estos tres elementos no es la corriente, sino la caída de tensión. Igualmente, acá nos dan la ecuación íntegro diferencial, o sea que no hace falta, si no cursaron física, que sepan cómo llegar a esta ecuación, no hay problema, ¿sí? Acá ya se las dan escritas, ¿ven? Pero bueno, es interesante saber que esto corresponde a este circuito. Así que acá, como ya tenemos la ecuación, trabajamos con la ecuación directamente, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Transformarla por Laplace, ¿sí? Yo tengo I de t es la corriente y B de t es la tensión que hay sobre estos elementos. Entonces, mi incógnita justamente es la tensión. ¿Ven? HB de t para un impulso de corriente. O sea que la corriente, ¿qué va a ser? Un impulso, delta de t. ¿Sí? Vamos a empezar a resolver. ¿Qué pongo si estoy transformando por Laplace?
la I de S. De este lado tengo la B de T, R es una constante, o sea que acá es la B de S sobre R, que es una constante, y acá, como esta ecuación en realidad no es diferencial, es íntegro diferencial, ¿no es cierto? ¿Cómo se transformaba una integral que iba de 0 a t de una función? ¿Qué me decía la propiedad de Laplace? ¿Qué teníamos que hacer nosotros? La B de S, ¿qué había que hacerle? Hay que tener a mano las propiedades, ¿eh? Había que dividirla por S. La propiedad de las integrales. En cambio, en este término, esto es lo mismo que decir B', ¿no? Es otra notación. ¿Qué había que hacer acá? Multiplicar por S, ¿sí? S por la B de S. Ah, bueno, acá es donde también, o sea, la B de 0 es 0, ¿sí? Porque acá, no sé si en este lo decía específicamente, pero estaba descargado, ¿sí? Bien. Ahora listo. Una vez que transformamos por Laplace, hacemos lo mismo que hacíamos antes. Factor común, todo lo necesario. A ver, acá sacamos factor común. B de S de 1 sobre R. ¿Qué más tengo? Del segundo término, ¿qué me queda? 1 sobre LS y del último, C por S. Y como yo tengo que despejar la B, ¿a qué va a ser igual la B de S? La pongo de este lado, pero despejo al revés, ¿no? Va a ser, el paréntesis va a ir dividiendo, ¿no? Pero ya que va a ir dividiendo, arriba me va a quedar la I de S, dividido el paréntesis. En el paréntesis vamos sacando denominador común. RLS va a ser el denominador común, ¿sí? En el primer término, ¿qué me queda? Si solo tenía la R, me queda la L y la S, ¿verdad? En el segundo me queda la R, ¿no? Y en el último, ¿qué me queda? R. Y todo lo demás, ¿sí? O sea, me queda, ¿qué? R, L, C y S cuadrado. A ver, ¿qué me queda acá? ¿Todo esto? Que esto lo podemos escribir al revés para no tener tres pisos, ¿no? O sea, yo puedo poner el RLS, que es el numerador, sobre todo el denominador y S cuadrado multiplicado por I de S. ¿Qué estamos viendo acá? ¿Para qué lo escribí de esta manera? Porque esto, ¿qué viene a ser esta parte? B de S es la salida y esto era la entrada. Este circuito se alimentaba por un generador de corriente, ¿sí? Por eso esta era la entrada que uno le daba, una delta le daba. Que ahora vamos a poner que era delta, que no lo puse. Y esta es la salida, es la tensión que me genera, ¿sí? Bueno, había datos en este ejercicio. Yo acá lo hice bien genérico, pero había datos. ¿Cuáles eran los datos? Bueno, una era que la corriente era un impulso. Y acá estaban los valores del R y C para hacer las cuentitas fáciles, ¿sí? R6, L5 y C1 sobre 30. A ver entonces, si ponemos esos valores, ¿qué nos quedaría la B de S? Con esos valores. A ver, la voy a anotar por acá. Acá voy a hacer una raya y poner B de S es... R, ¿cuánto era? Entonces, RL, ¿cuánto sería? 30, ¿no? 30S me queda como numerador. Y a ver la cuadrática, vamos a empezar con el término cuadrático. El producto de las tres, RLC, ¿cuánto da? Da 1, ¿no? ¿Ven? Así es fácil, nos queda ese cuadrado. Más L por S. L es 5 por S. Y más R, que es 6. Ahí tenemos I por 1, ¿no? Porque esto, que es la I de S, como I de T era el impulso delta, esto vale 1, ¿sí? Así que nos queda directamente esto, la B de S. Antitransformemos. ¿Qué necesito saber de las raíces de los polos, ahora que sabemos que se llaman polos? Si son complejos o si son reales. ¿Me pueden decir cómo son estos polos? ¿Qué raíces tiene el denominador? Reales. Son reales, Menos porque 3 eso... y menos 2. Muy bien, o sea que lo puedo escribir como S más 2 por S más 3. Bien. Y entonces, para poder antitransformar, ¿qué planteo? Fracciones simples. Una constante sobre S más 2
más otra constante sobre S más 3. Se pueden sacar fácil sin el sistema. ¿Cuánto va a dar la A? Hay que reemplazar por el polo, ¿no? O sea, por menos 2. Arriba tengo menos 60 dividido 1. Ah, bueno, directamente la A es menos 60. Y la B hay que reemplazar en el resto de la función por menos 3. Arriba me queda menos 90 y abajo menos 1. Entonces 90. Quiere decir que la B de t que estamos buscando, ¿qué sería? Menos 60 por e a la menos 2t. Muy bien. Más 90 por... Ahí está. ¿Qué tipo de respuesta es? Como los polos fueron solamente reales, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos que los polos eran alfa más j omega? ¿Qué es lo que ahora no está de los polos? No está la parte imaginaria, fueron reales, me dijeron ustedes, menos 2 y menos 3. Claro, es exponencial pura, pero además, por ser negativos, son exponenciales decrecientes, ¿sí? Entonces esta es una respuesta amortiguada exponencialmente. Si en cambio los polos fueran positivos, las exponenciales crecerían. Pero eso ya no era un sistema estable, habíamos dicho, ¿no? Por eso siempre trabajamos con partes de polos negativas. ¿Sí? Es una respuesta exponencial amortiguada. ¿Se entendió? Sí. Bien. Bueno, después tienen ustedes este otro que ya les vino escrita la ecuación, ¿no? Así que acá lo único que tenían, que me preguntaron, es que parte del reposo, ¿qué dijimos que era esto? Acá se llama I la variable. La I' de 0 vale 0 porque esta es la velocidad. Y la posición inicial, eso sí es arbitrario, pero ¿qué nos conviene considerar? Nos conviene considerar el 0 en el momento de la posición inicial. Este I de 0 igual 0, esto es por cómo nosotros consideramos el sistema de referencia. Decimos, ponemos el 0 del eje en la posición inicial. Así es 0, que es mucho más cómoda que decir, no, voy a poner 0 acá en la pared. Entonces la posición inicial va a ser la distancia a la que se encontraba el carrito originalmente. ¿Para qué complicarnos? ¿Sí? ¿De acuerdo? Espero que este video les haya servido. Traten de hacer los restantes ejercicios y si no, me consultan en el foro. Hasta pronto.